Bueno, Catalina, es un placer poder estar aquí contigo. Yo me llamo Rocío, mi página web es La Gata que lee y La Gata que lee es un espacio que está dedicado al mundo del libro en general. No solo a reseñar libros, a conocer autores y autoras nuevas, sino a todo tipo de paisaje literario. A que cada vez que visito una nueva ciudad, adentrarme sobre todo en lo que es un mundo de librería, todo lo que es puramente bibliófilo. Y poder conocerte es un placer. He leído tu novela, la he devorado De en ver, 2 noches y me ha parecido súper, súper intensa y me ha gustado muchísimo, me ha puesto los vellos de punta en más de una ocasión, así que te felicito totalmente. Me he sentido también muy identificada porque, de hecho, estoy terminando también mi primera novela felicidades. y poder ver tu estilo y compararlo con el mío, que también es muy inmediato y muy en mi presente, me ha gustado muchísimo. Me sentí muy identificada y te felicito porque me has hecho sentir que estaba dentro de esa casa. Ay, muchísimas gracias. Eso es genial. Bueno, es un comentario que me han hecho seguido, que se lo leen en dos Sí, libros. sí, sí, es una cosa Digo, adictiva. en dos días, Sí, sí, en perdón. dos bocados. Y porque no había más tiempo, porque ya caía desplomada de sueño, porque siempre apuras el día hasta última hora para ese momento de descanso y de desconexión mental. Pero he de decirte que la primera noche que me adentré tanto y llegué hasta la mitad de la novela, luego en la noche tuve pesadillas con la Eso casa. también me dicen. Me lo Sí, dicen. Bueno, me decían algunas de las lectoras, es que yo digo, ya tengo que parar porque si no voy a soñar pesadillas otra vez, pero dice, no puedo parar y me desvelo a leyéndolo mí me y ha pasado, ¿eh? He tenido sueños inquietos ay, de tener la sensación de que seguía dentro de esa casa. Pero eso lo convierte en una historia súper viva. Tiene alma. Y eso es lo más muchas importante. gracias. Bueno, es justo, yo a la hora de escribirlo, creé estos personajes, yo experimentando lo que sentían, tienen heridas, tienen toda una historia detrás de ellos, y lo que me comentan es que una vez cerrando el libro, siguen viendo a estos Sí, personajes, siguen pensando en ellos como si estuvieran vivos. se hacen muy reales. Igual el pueblo, igual la casa. Y en realidad puedes experimentarlo porque yo al escribirlo lo experimenté, o sea, lo visualicé, lo sentí y así lo escribí. Y es una cosa muy extraña, pero digamos, me han dicho, ese libro está vivo. Es una experiencia muy sensorial y eso no ocurre siempre que hables una novela. Así que de verdad, en ese sentido, felicidades. Muchísimas Y te voy gracias. a hacer alguna de las Claro, preguntas que me he adelante. preparado. Bajo las sombras, tu debut literario, ¿no es Sí, así? ¿Y cómo llegas a concebir la idea no solo de esta novela, sino del inicio de esa trilogía? Que, bueno, por cierto, ya estoy deseando de leer la segunda. qué bueno. Mira, el final es el inicio. Y suena así como muy poético, pero es que así Ujú. fue. Yo lo primero que visualicé fue un final y yo lo visualicé como el final de una película, no como una novela. Realmente yo soy muy visual y más que leer o pensar en escribir un libro, yo imaginé todo en una noche, desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana, en plena pandemia. Y este tema de la amenaza latente era porque estábamos viviendo en todo Ujú. el mundo un pánico total. No sabíamos nada del COVID, era justo el inicio, entonces estábamos encerrados y a mí esto me permitió salir allá de estos muros, imaginé un pueblo que no conocía y este pueblo me puse a indagar porque yo necesitaba ciertos elementos para que expresaran, digamos, la curva de nuestro personaje principal, que es Eva. Y todo lo que comento sobre el pueblo tiene que ver con las emociones de Eva. No sé si tú lo Ujú. Sí, notaste, sí, pero sí. bajo la sombra tiene que ver con el no ver claro, por Sí, eso tanta neblina y por eso sí. el bosque, que es lo desconocido, y toda esta temática. Y yo ya tenía mi lista de requisitos, de elementos importantes como una metáfora de las emociones de Eva
y a la hora de indagar resulta que era el Pirineo Navarro. Vengo a visitarlo porque no lo conocía y Ujú. me encuentro con que tal cual, todo encaja. Entonces, digamos que yo lo concebí como una visión, pero esa visión me trajo hasta acá y ahora creo que todo ha sido como destino. Ha Sí, ha sido una sido, maravillosa coincidencia. es que ya no sé si es Ya, hay coincidencia. cosas que están predestinadas a ti. Exacto, pero a ti y a mí y a Sí. todos. Yo creo que bajo la sombra, justo lo que nos dice es que el pasado ejerce una sombra sobre nuestro presente y hay herencias Ujú. invisibles que nos definen de todos estos secretos, de las cosas no dichas, de las creencias de nuestros antepasados y nos van formando sin siquiera saberlo. Y yo creo que de alguna manera yo estoy cerrando algún ciclo o algo, porque no es normal la manera que se vinieron las 3 porque es una trilogía. Hay cosas que se gestan dentro de tu cabeza y de tu corazón y no sabes bien de dónde vienen, pero llegan a un punto en el que las sacas de ahí dentro y cobran vida y dices, espera, justo esto, lo que tenía que pasar. Exacto, yo ya ahora sí creo que nada es coincidencia, desde cómo di con mi editorial Media Luna, que nos encontramos, yo no la busqué, eh, Fernando Walde, que me ha apoyado en todo esto, yo contacté un centro cultural, él fue el que me contactó, cómo se me han abierto las puertas del Valle de Salazar, tuve un recibimiento increíble, me entregaron un libro con fotografías antiguas, bueno, todo ha sido, es que ya no quiero decir que es un sueño hecho realidad, porque sí es, pero creo que es como una visión hecha realidad. Y yo todavía siento que camino en nubes. Algo así se siente como un abrazo en el alma. Exactamente, ha sido la experiencia más maravillosa. Estoy Sí. completamente enamorada de Navarra, de España. Tuve un recibimiento increíble también en Madrid, se registraron 200 personas a una presentación de un libro de una mexicana que no ha publicado nada Pero es antes. algo muy atractivo, es algo muy atractivo la temática, aquí sobre todo en Navarra, en cuanto mencionas la palabra brujas, es como sonar una campanilla. Y yo creo que toda esa atmósfera en la que transcurre la historia y el lugar ya de por sí supone un atractivo, es como encender un faro. Así Claro, que por eso vas a tener un público muy amplio. Y esperemos. la novela va a tener una acogida fenomenal. Vale. Hacer que tus personajes de Bahía se trasladen desde Madrid hasta un pequeño pueblo en el corazón del Pirineo es un viaje que tiene muchísimas consecuencias para ellos dos y es un viaje no solo literal, sino también metafórico y sentimental y tiene muchísimas posibilidades y muchísimos caminos a los que te puedes expandir como escritora. Pero, ¿por qué elegiste exactamente el Valle de Salazar y no otro colindante? Bueno, yo pasé, o sea, yo vine la primera vez cuando me dicen, todo lo que tú pides, que la neblina, que se hayan dedicado a la tala de madera, que las almadías, eso no todo viene en la uno, ¿eh? Lo he Ujú. ido esparciendo, que si las Claro, alpargateras, son cosas todo, que todavía sí, exacto, no se conocen. denme chance para que lo lean durante las 3. Entonces, solo se daba en el Pirineo Navarro, la combinación absoluta de toda, pero por ejemplo, el Valle de Roncal Ujú. tenía unos inviernos más fuertes, pero digamos que son mucho más aguerridos y bueno, es que tiene algo que ver con la trama, pero donde Fernando, que es lugareño, él es de Izaba, Sí, me decía, yo creo que donde podría ser en cualquiera de los valles, se ha escrito más sobre Roncal. Y yo creo que el Valle de Salazar puede tener todo esto que buscas y entonces elegimos el Valle de Salazar. Tenía que ser uno por donde bajen las Almadías, entonces necesitamos uno de estos ríos y solo había dos, porque en otro de ellos solo bajan eh, los troncos sueltos, no en estas ujú. barcas que Sí, hacían sí. para bajar. Entonces estaba entre esos dos y donde más encajaba era en el Valle de Salazar. El Pirineo es un sitio precioso, el Pirineo Navarro. Cualquiera de los valles merece su atención. Sin embargo, el más cinematográfico es Baztán, por la trilogía de Dolores Redondo. Exacto. Pero el de Salazar, si bien el Valle de Roncal también turísticamente tiene mucho reclamo en cuanto a la nieve, todos los deportes de invierno, el Valle de Salazar está un poco más olvidado, está un poco más fuera de la típica guía de turismo
el único pueblo que tiene verdaderamente más llamadas Ochagavía porque es la entrada a la selva de Irati, pero es un valle hermosísimo, así que una elección Es que, muy bueno, buena. parte de recuerda que todos los elementos históricos que decidí, incluir tienen que ver es una metáfora, y todo tiene que ver con Eva. Y, por ejemplo, el hecho yo lo que buscaba es que fuera un pueblo aislado, y tiene que ver Ujú. con el aislamiento emocional de todos estos. Y por eso la casa, de hecho, se parece un poco la historia al señorío de Vertis, que no Sí, es que te quería preguntar, justo. ¿has tenido referencias reales para estructurar la casa, los paisajes, o sea, las estructuras donde se desarrollan, como el centro psiquiátrico, todo eso, o sea, ¿tienes referencia real o todo es producto de Bueno, tu yo todo lo imaginación? había imaginado y luego me puse a buscar en internet, pero recuerda, todavía no visitaba, estábamos encerrados. Ya. Entonces, por ejemplo, la fachada del psiquiátrico yo me la imaginé como el de Conso, Ah, que era había sido un antiguo monasterio, no lo conozco por dentro, pero bueno, yo así lo visualicé. Me documenté muchísimo y leí de directores que vivieron desde 1800 dentro de un psiquiátrico y cómo describían el que los que cuidaban incluso parecían, eh, digamos que estaban tan encerrados ahí dentro como los pacientes. Entonces, él describe de una manera muy poética, hermosa, y de ahí digamos que me inspiré un poco en estas descripciones del psiquiátrico. El señorío de Vertis fue una casualidad porque yo no sabía si todos los elementos iban a ser posibles. Una casa como la casa de los abuelos, ujú. que en realidad es un señorío, yo lo describo que está lleno de objetos de todo el mundo, muy elegantes, porque el abuelo era viajero, era adinerado, y lo primero que me dijo Fernando, eso no es muy común aquí. Ya, Las casas son más más sencillas, más extravagante. rupestres. Y Sí, yo dije, Dios mío, bueno, pero antes de conocer a Fernando, cuando llego, la agencia de viajes que me organiza el tour, yo le dije, estoy escribiendo una novela y esto es lo que necesito. Y me dicen, ya, te vamos a llevar al pueblo Pirineo. Y me dice Elo, la guía, bueno, yo no he leído tu novela, ¿qué estás buscando? Le digo, mira, la propiedad de los abuelos era inmensa, en un bosque enorme, se dedicaban a esto, era una pareja que la compra, la reconstruye, era una casa medieval, tenía una ermita, me es que dice, lo has descrito sin me sin dice, me verlo. estás hablando del señorío Sí, de sí, sí. Vertis. Y luego Fernando me dice, yo tengo él leyéndolo me dice, yo tengo todas las fotografías de la persona que lo compró, que vendría siendo, si lo ligáramos un poco, el abuelo de Eva. Sí. Y me dice, y tienen personalidades muy semejantes. De hecho, él tenía una biblioteca enorme que tuvo que proteger de tal manera y la otra. Entonces, hay muchas similitudes. Es como una premonición, la Exacto, verdad. pero bueno, ellos no están en el valle de Salazar, Sí, pero esto me indicaba que lo que yo imaginé podría podía ser ser, real. podría ser creíble o Sí, posible, que eso es lo que yo buscaba. sí. Pues las cosas cuanto más humanas y más reales son, más conectan con el público. Y aunque algo se disfrace de hadas o de dragones, si no llegan al corazón y conectas con los personajes, con lo que lees y piensas que esas emociones las puedes vivir tú mismo, no, la historia carece de sentido y cae por completo. Pero en este caso, conectas con emociones tan profundas pero tan humanas, con el día a día, con una maternidad, con el rechazo, con un problema de salud mental, como puede ser la depresión o un problema mucho más allá, como la esquizofrenia. Son cosas que están en nuestras vidas y más o menos desde un punto de vista u otro, o más o menos nos tocan un poco más o un poco menos, pero son circunstancias que viven a nuestro alrededor y entonces las convierten en humanas. Y no siempre sucede y por eso una vez más te felicito por eso, porque has sabido conectar con lo más íntimo y eso hace que sea lo más real posible. Muchas gracias. Pues bueno, justo es eso, que es lo que la trama de suspenso, digamos, está aquí, pero debajo hay todo un planteamiento de cuestionamiento de nuestros personajes que hace que el lector también se cuestione su propia postura ante situaciones de fe, de las relaciones conflictivas maternas, la herida de abandono, el sentir que no pertenecemos en Ujú. nuestra propia tierra, o sea, el no encajar. Entonces son muchas emociones universales por las que pasan
y trato de hacerlo pues de una manera que conecte con el lector. Y por último, te quería preguntar, en la mitología vasco-navarra está presente durante toda la novela, con elementos como el Lore, y la historia de Navarra también, con la brujería, el peso de la iglesia, la Inquisición, todo eso, y lo has nutrido súper bien. Yo soy historiadora, te felicito porque lo has hecho que sea muy creíble desde el punto de vista de la historia. ¿Y cómo has nutrido tan bien a la novela de todo eso, siendo sobre todo mexicana, Bueno, no yo perteneciendo a la tierra? regresando me metí al internet y ahora sí que indagué todo lo posible que encontraba desde YouTube, tesis de psiquiatras, todo, documentales, pero contacté con Fernando Walde, y Fernando Walde es un historiador que ha escrito 46 libros justo de Navarra, y durante estos años él y yo hemos estado en contacto y me ha resuelto todas las preguntas, y incluso me ha acompañado y hoy me va a acompañar a esta gira de presentaciones. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir la novela? Bueno, es que yo la escribí en pandemia, la dejé Claro. descansar y Ujú. luego era hasta que pudiera documentar, la retomé y luego volví a viajar aquí y la volví a retomar, pero fue desde pandemia. Es un proceso a fuego lento, pero eso hace que todavía esté más nutrido y esté mucho más asentado. Pues ha sido un placer poder ponerle cara a la persona que está detrás de todas esas palabras. Cuando cogemos un libro y lo abrimos, no siempre ponemos cara a la persona que hay detrás. Y la verdad que ha sido un placer, ha sido muy humano y me ha gustado muchísimo y espero con ansias de terminar de leer la trilogía. Ay, genial. Bueno, pues nos vemos a la próxima. Espero vernos por aquí en Fragmentada. Vale. Muchas gracias.